Pues muy buenas tardes, días, noches, dependiendo de cuándo se encuentren escuchándonos. Estamos en un episodio más de 49ers en 60, donde estaremos hablando acerca de lo que va a suceder con el equipo en esta temporada 2023. Por lo pronto ya comenzaron los partidos de pretemporada y tuvimos la oportunidad de ver un poco, un vestigio de lo que será el equipo de los 49ers en el 2023, en este primer partido de temporada ante los Raiders de Las Vegas. Fue un partido complicado y bueno, si nos quedamos exclusivamente con lo que se vio en ese partido, pues muchos dirán que el panorama del equipo pues está en entredicho, pero finalmente, como todo partido que se realiza en las pretemporadas, pues que hay que tomar las cosas con mesura. Sin embargo, no podemos dejar escapar algunas cuestiones que sí es importante observar o darle un seguimiento en lo que resta de la pretemporada, porque finalmente hay algunos jugadores que todavía tienen que probar mucho en el resto de lo que es estos partidos, los dos que restan, para que puedan tener un lugar en el equipo. ¿Sí? Si nosotros consideramos de una manera general que el 25-30% de los jugadores que vieron acción en el partido anterior no van a formar parte del equipo, probablemente se limiten a estar en el practice squad, en algunos casos, algunos serán cortados y algunos pues obviamente tienen un plan para ser suplentes en un momento determinado. El marcador final, pues ya lo sabemos, fue 34-7, con líneas que, bueno, o unidades del equipo que no tuvieron una buena actuación. De hecho, si lo vemos fríamente, ninguna de las tres instancias, ni la ofensiva, ni los equipos especiales, y mucho menos la defensa, se vieron al nivel. Pero consideremos, obviamente, que muchos de los jugadores que formaron parte de este partido, pues son el segundo y tercer equipo, ¿no? Entonces, a menos que hubiera una catástrofe similar a la que tuvimos en el 2020 con una gran cantidad de lesionados, pues debemos considerar que en el peor de los casos, los jugadores que vimos suplentes, pues serían complemento de ciertas acciones y ciertas formaciones dentro de lo que sería la estructura final del equipo, ¿no? No jugó uno solo de los titulares e incluso algunos de segundo equipo tampoco vieron acción, entonces hay que considerar lo bueno que sirve para plantearse ideas. Y todos sabemos que la principal duda está recayendo en todo lo que implica el quarterback, ¿sí? Los 49ers de San Francisco en estos momentos tienen lo que llamaríamos una expectativa con respecto a quarterback, ¿no? Tenemos a Brock Purdy como el quarterback titular nominalmente, lo cual pues, de alguna manera se lo gana al tener una actuación sobresaliente en lo que fue el cierre de la temporada anterior. Muchos dirán que fue cobijado por la cantidad de jugadores, pero bueno, finalmente de eso se trata, ¿no? Que el quarterback que tengamos en su momento se sienta cobijado ante la gran cantidad de jugadores de nivel All Pro y le permitan desarrollar adecuadamente un plan de juego eficiente que le permitió en su momento mantenerse competitivo. ¿Sí? No fue sino hasta que Brock Purdy sufrió su lesión en la final del año pasado en la NFC ante los Philadelphia Eagles, que desafortunadamente se notó ya la falta de dinamismo, se tuvo que llegar al quarterback 5, que resultó ser Kyle Juszczyk en un momento determinado para llevar a cabo las jugadas dentro de lo que fue ese partido. Y pues bueno, ya sabemos qué fue lo que sucedió. Los 49ers tuvieron en esta ocasión un draft bastante, vamos a decirlo, sencillo, debido a la cantidad de selecciones y al nivel que tuvieron a partir de la tercera ronda, finales de la tercera ronda, pues uno no esperaba en ningún momento jugadores revolucionarios en una posición de ellas, por eso se tomaron algunas decisiones, de algunas se discutirán en estos momentos, pero creo yo que en cuestiones de prueba, pues sí hay muchas cuestiones que cuestionar basados en este partido. Sin embargo, lo que sería
el desempeño del equipo, las expectativas que se tienen, pues esas obviamente se deben mantener. ¿Por qué? Porque finalmente tenemos una enorme cantidad de jugadores de gran calidad que no vieron acción ese día. Y bueno, así como un equipo no es tan malo como parece, pues tampoco los Raiders son tan buenos como mostraron, porque finalmente jugaron solamente contra un equipo formado por segundas y terceras rondas. Lo importante sería ver el desempeño de ambos equipos ya en situaciones de primer nivel, ¿no? De los jugadores titulares en cuestión práctica, donde bueno, ya se dieron la oportunidad el año pasado y fueron capaces de sobrellevar el partido, un buen partido que terminó con la victoria de los 49ers en su momento. Bueno, hablando específicamente del partido, vamos a hacer lo que a mi forma de ver serían los jugadores sobresalientes, tanto por haber tenido un buen desempeño, como los que sobresalieron por no tener el desempeño ideal, mal desempeño en general. Entonces vamos a comenzar hablando un poco de los que hicieron las cosas de manera positiva. ¿Sí? Que en este caso me gustaría decir que Clelin Ferrell tuvo una actuación sobresaliente. Creo que dentro del ámbito defensivo fue uno de los que hizo un mejor desempeño, un buen trabajo. Tuvo un sack, estuvo siempre presionando al quarterback novato de Raiders, que no recuerdo bien su nombre, O'Donnell o algo parecido, y tuvo la posibilidad de generar presión, tuvo la oportunidad de tener algunas oportunidades de tacleada detrás de la línea. Entonces va a ser importante ver la profundidad que se tiene en la línea, sobre todo por parte de los edges. Ya sabemos nosotros que tenemos a Chris Kokurek, y Chris Kokurek siempre ha sabido sacar adelante a uno de los jugadores de segunda línea que llegan. Sí, hemos hablado de Kerry Hyder, hemos hablado de Arden Key, Omenihu, jugadores que salieron del equipo y tuvieron la posibilidad de conseguir buenos contratos porque mejoran su desempeño, y como llegaron en su momento al equipo con un perfil bajo, aumenta su desempeño, y desafortunadamente ese desempeño implica que se va a seguir sacando, que ya no se le puede pagar, y finalmente llegan a un equipo con altas expectativas. Entonces, en esta ocasión, pues tenemos una buena cantidad de jugadores que también cumplen con esas características, jugadores que tienen un alto potencial, pero desafortunadamente las circunstancias no les favorecieron. Y entonces tenemos en primera instancia pues a Clelin Ferrell, que curiosamente se habla mucho de que fue también un top 5 del mismo draft donde llegó Nick Bosa. Entonces tiene el potencial y también podría ser un proyecto importante para Kokurek en cuanto a ese jugador que necesita una buena disciplina y un buen programa para poder desarrollarse adecuadamente. También por otro lado, aunque no se vio tanto, pero ha sobresalido en un sentido, vamos a decirlo, positivo en las prácticas, está un jugador que también fue primera ronda como Taco Charlton, que también ha sido parte importante. Y tenemos a Austin Bryant, que tampoco tuvo un partido muy sobresaliente, pero es parte de esos jugadores de los cuales buscamos tener una adecuada profundidad en los edges. Entonces, se tiene el material, entonces podemos esperar, creo yo, un desempeño similar al que llegaron a tener Omenihu y similares en su momento. A partir de Clelin Ferrell, pues también podemos hablar de un jugador que, a pesar de que tuvo una falla bastante, vamos a decirlo, grosera, con un balón que se le fue entre las manos, Ronnie Bell se mostró con manos seguras, que puede ser ese jugador de jugada larga, que puede darle ese espacio al quarterback en cuestión, con quien le toque jugar. Obviamente la jugada más sobresaliente que la tuvo con Sam Darnold, que es precisamente la atrapada que estamos viendo.
Antes de la jugada en cuestión, pues estaba mostrando seguridad en las atrapadas. Sin embargo, son cuestiones que irá corrigiendo. Finalmente, es una selección de séptima ronda, que cuando estuvo jugando con los Wolverines, Go Blue, pues tenía un programa o vamos a decir, un programa de juego muy limitado para las capacidades que tiene Ronnie Bell. En la cuestión de regresos de patada, pues ahora que necesitamos a un suplente para Ray que se lastimó, pues ahora se tendrá que buscar. Se probó mucho con él, se probó con McNichols lo hizo bastante bien. Ronnie Bell aparentemente es un jugador con mucho ímpetu, pero sí es importante relajarlo. Pero creo que hay mucho potencial en él y puede convertirse en una parte importante del equipo si es bien manejado, y obviamente en una ofensiva como la de Shanahan habrá la posibilidad de que trabaje de manera adecuada. También un jugador que me encantó y sobresalió fue Jalen Graham, el novato. Es un jugador que tiene el beneficio de jugar tanto de safety como de linebacker, y tuvo jugadas muy buenas como linebacker, sabe atacar el hueco, tuvo la oportunidad de hacer varias tacleadas detrás de la línea. Es un jugador que lee perfectamente la jugada, tiene un buen awareness, entonces es uno de esos jugadores que tiene un amplio potencial. Yo me atrevería a decir que ya es un jugador pensando en el recambio, ¿sí? Quiero pensar también que Dee Winters, el otro linebacker novato que tiene el equipo, también mostró muchas cuestiones de cobertura, sobre todo, pero no se notó tanto como lo que hizo Graham. Entonces tenemos ahí a dos linebackers que bien pueden darle continuidad al nivel que ha manejado pues Fred Warner y Drew Greenlaw, que finalmente eventualmente se tendrán que ir. Entonces, mientras más se pueda manejar y desarrollar los proyectos de linebackers que van llegando, será mucho mejor, ¿no? Obviamente ese recambio, bueno, ya he hablado mucho, los que me siguen en Twitter y han visto otros programas o series donde he tenido la oportunidad de participar, hemos hablado mucho de cómo el proyecto que tiene Shanahan con este equipo, pues está establecido para mantenerlo completo hasta el 2025. Ya ahí es donde necesitamos empezar a ver el cambio generacional, y podemos ver que jugadores como Graham pueden ser parte importante de ese cambio. Entonces esperemos que los destellos que mostró en este partido sean una referencia para poder seguir trabajándolo a futuro, y que se convierta en ese jugador importante, en ese jugador de recambio. Aquí me dio mucho gusto ver cómo Ambry Thomas, un jugador que se vio muy poco, por no decir que desapareció por completo la temporada anterior, ya tuvo un mejor desempeño. Quizá lo más llamativo de Ambry Thomas fue la capacidad que tiene para cubrir los espacios en las jugadas de carrera. Eso es una cuestión que se le notaba de novato en su momento, y ahora lo demostró todavía más. Entonces esperemos tener un buen resurgimiento de este jugador que en su año de novato manifestó cosas positivas, manifestó cosas bastante interesantes. Entonces, insisto, esperemos que en esta ocasión ya veamos un surgimiento, sobre todo porque jugadores como Womack se notaron un poquito inconsistentes. Womack empezó como cornerback exterior, luego lo metieron al níquel y desafortunadamente pues se notó un poquito perdido. Cuando entra Ambry Thomas en los cambios de unidad, en el tercer equipo, se notó un poco más seguro. Entonces es bueno ver que Ambry Thomas se encuentra, todavía forma parte de lo que podría ser el equipo, y por ende bien podría tener ya una expectativa de mejora. Y por último, dentro de los jugadores que tuvieron un desempeño considerablemente bueno, está también el que sería nuestro top pick de este draft, ¿no? Perdón, el safety Jair Brown. No sé si lo estoy pronunciando bien, Jair, pero definitivamente fue un jugador que mostró también un fuerte impacto. Sin embargo, creo yo que ante la necesidad que tenemos de
cubrir el free safety, porque Tashaun Gibson finalmente es un jugador veterano. Es importante que se desarrolle rápido. Tuvo algunos problemas con la cobertura, pero lo que me gusta mucho es que sí sabe bajar igual a lo que es la cobertura dentro de la caja al momento de las carreras. Entonces, si se puede corregir la capacidad de cobertura, que finalmente era uno de los problemas que se tenía con en su momento con el buen Jimmy Ward, pues es importante que él sea el complemento adecuado, porque finalmente el golpeo, la búsqueda de trabajar cerca de la línea, pues debería ser de strong safety, en este caso de Talanoa Hufanga. Entonces es importante que se convierta en ese complemento para el juego aéreo, que finalmente fue una de las cuestiones donde más se le afectó al equipo, ¿sí? Insisto, no recuerdo bien el nombre del quarterback de los Raiders, el número 4, pero tuvo la oportunidad de atacar bastante bien el juego aéreo, a través del juego aéreo. Entonces sí fue necesario, es necesario desarrollar más cobertura por parte de Jay Brown, pero en general se vio bien, hay mucho potencial también. Y bueno, esos fueron los jugadores más sobresalientes. Creo yo, seguramente me hará falta alguno, ya me lo darán saber en los comentarios, qué otro jugador les gustó. Podemos hablar un poco de Jordan Mason. Jordan Mason jugó muy poco, pero bueno, de Jordan Mason ya sabemos que ante la falta de Eli Mitchell, él será siempre el running back 2, ¿no? Y bueno, hablamos de Eli Mitchell, pues ya sabemos que con él el problema son las lesiones y la disponibilidad, ¿no? Y bueno, vamos a hablar ahora de los jugadores que quedaron a deber o que su desempeño no cumplió con expectativas que ya se tenían al respecto. Obviamente hablar de jugadores de tercera, cuarta línea, pues sería injusto, pero hay jugadores que definitivamente deberían haber hecho algo mejor. Y vamos a empezar con Go Blue nuevamente. Bueno, hablar de Jake Moody, pues es hablar sobre un pateador que fue sobresaliente en su carrera universitaria y desafortunadamente para él, pues tuvo dos fallas garrafales, y digo garrafales porque la primera, pues obviamente era una patada de 40 yardas que finalmente es una, vamos a decirlo, pues es una distancia o es una patada, pues tradicional de la NFL, ¿no? No, pues, me atrevo a decir que es normal, es una distancia estándar, yo creo que es la palabra más adecuada, y lo falla. Y la siguiente, pues a lo mejor era una patada un poco más compleja, pero la falla también de manera bastante grosera. Entonces, creo yo que la expectativa de este joven, que bueno, tuve la oportunidad de verlo jugar, obviamente, como fan de Michigan, es indispensable que funcione, porque finalmente dejamos ir a Robbie Gould por él. Quiero pensar que fue una cuestión de nervios, que fue una cuestión de quitarse, vamos a decirlo, la novatez, el miedo, el pánico escénico, que eso ya pasó, y bueno, esperemos ver ese potencial que vimos, porque se presume mucho de que hace patadas de 60 yardas, que tiene mucha fuerza, le falta precisión. Entonces, todas esas cuestiones son importantes, sobre todo cuando se hace una inversión. Yo sigo creyendo que una tercera baja no es necesariamente un desperdicio de pick para un pateador. Voy a decirlo, se entiende por qué se hizo el pick con una tercera ronda. Sin embargo, no está rindiendo. Entonces, esa es la parte importante, ¿sí? Entonces Jake Moody necesita mejorar, necesita quitarse ese miedo, quitarse ese pánico escénico. Va a tener la oportunidad de jugar en casa, que técnicamente debería complicar un más porque ya estamos hablando de un estadio abierto en lugar de un estadio cerrado, que es donde finalmente uno puede facilitar el proceso, ¿sí? Entonces tampoco puedo decir que el estadio de Las Vegas pues es un estadio complicado, porque finalmente es un estadio cerrado. Entonces Jake Moody quedó a deber, y es importante que esté listo para la temporada, porque finalmente de él van a depender muchas cuestiones.
Ya hemos hablado mucho de la precisión que tenía Robbie Gould en postemporada. Nunca falló un gol de campo en postemporada, uno decisivo en varios puntos de su carrera con San Francisco. Era muy eficiente, sí tenía sus fallas en temporada regular, pero en postemporada era muy efectivo y más de una vez fue parte importante. Recuerdo la última vez, obviamente, aquella victoria ante Green Bay en suelo con hielo y cuestiones climatológicas. Entonces, Jake Moody debe ser el suplente en esas situaciones para el equipo. El siguiente, pues, va a ser Javon Kinlaw. Todos sabemos que Javon Kinlaw fue una primera selección en aquel legendario trade en el cual dejamos a DeForest Buckner y obtuvimos un pick. Ese pick se convirtió en Javon Kinlaw y obviamente Javon Kinlaw estaba, vamos a decirlo, teníamos la esperanza de que se convirtiera en esa fuerza interna. Desafortunadamente, entre lesiones y un bajo nivel que pudo mostrar, no ha mostrado ese valor, ¿no? Y tan poca fe existe por parte del equipo que no se le hizo la designación de quinto año. Entonces él va a jugar este año, su cuarto año, y es su año de contrato. Entonces, si no logra cumplir con las expectativas del equipo, pues probablemente se convertirá en agente libre. Y será difícil conseguir algo valioso en un trade. Realmente siempre he dicho que si no puedes conseguir algo interesante en un trade, pues no vale la pena hacerlo. Finalmente, para el draft del 2024, perdón, ahora en estos momentos se tienen todos los picks del 1 al 7 y va a haber compensatorias. Entonces, no hay necesidad. Si se puede sacar algo con Kinlaw, pero dudo mucho que la oferta valga la pena como para hacer que un equipo haga un trade por él. Y esa era una buena oportunidad para mostrarse pues con un nivel amplio, porque finalmente jugó contra jugadores de segundo y tercer equipo cuando estuvo contra el equipo de Raiders y no logró sobresalir, no logró imponerse como debería. No digo que se haya visto terrible, pero sí decepciona ver que no fue un jugador de impacto inmediato en un juego de pretemporada, considerando el nivel que se espera de él, ¿sí? Entonces, esa parte es la que a mí me llama la atención y por ende considero que sí fue decepcionante su accionar en esta ocasión. Bueno, y obviamente no podíamos dejar atrás en la lista al quarterback titular que fue en ese momento. Lo puse aquí en tercer puesto porque tal vez me pueda tardar un poco más hablando de él. Obviamente, la expectativa que se tiene de Trey Lance, pues es grande, ¿no? Por todo lo que se dio por él. Ya hablaremos un poquito de eso. Me voy a tomar la libertad de hacer un comentario al respecto de la decisión del trade. En pocas palabras, para mí el trade no era malo desde lo que se hizo. Que haya salido mal ya es una situación que, bueno, nadie sabía y, bueno, ya la hablaré. Pero obviamente Trey Lance en esta ocasión pues tuvo la oportunidad de mostrarlo. Yo en algún momento tuiteé que a lo mejor nuestras expectativas con respecto a Trey Lance deberían disminuirse porque no iba a jugar con el equipo titular. Sin embargo, esto obviamente implica cuestiones de desarrollo de jugada, pero en cuestión de ejecución, cuestiones que sí son inherentes a él mismo por la posición, sí son cuestiones que debieron haberse considerado y tienen que ser fuertemente analizadas. Propiamente, la falta de decisión que manifestó en muchas jugadas en las que debió soltar el balón rápidamente. Hay una jugada que está saliendo mucho, en la cual tenía la posibilidad de lanzar un pase con el jugador abierto y un jugador más cerca en el check. No recuerdo exactamente los jugadores, eso sí lo voy a tener que admitir. Le faltó mucha habilidad para tomar decisiones y le falta mucha presión para hacer las lecturas adecuadas. Tanto así que hubo 2 intercepciones que le soltó el equipo de Las Vegas y por ende así quedó digamos, una línea de estadísticas bastante engañosa.
con el famoso rating de quarterback de 115, 10 de 15, para creo que 115 yardas. Entonces, se mostró muy indeciso, se mostró muy timorato al momento de lanzar los pases, no se le veía confianza al momento de leer las defensas. Los dos pases que casi le interceptan fueron pases al centro, donde el linebacker y en el otro caso el safety pues estaban en una cobertura, en una ventana muy complicada de dejar los pases. Entonces no se le ve a Trey Lance un material para quarterback 1. Ya he mencionado que la única manera en que Brock Purdy va a perder su titularidad es que Trey Lance juegue de manera excepcional, y eso no ha pasado desafortunadamente. Entonces es importante que Trey Lance pues tenga un mejor desempeño, porque finalmente la única opción que debería ser quarterback 3, y pues obviamente será difícil. No creo que los 49ers lo cambien a estas alturas todavía, porque finalmente es su tercer año y sería comerse demasiado dinero muerto. Y siempre es bueno tener un quarterback, aunque sea de este nivel, dentro de lo que es, a menos que la oferta fuera algo bueno, sí se debería considerar, pero yo creo que van a esperar hasta la próxima temporada, donde el impacto sea menor, y esperemos a ver qué salga. Cortarlo está completamente fuera de cuestionamiento, por lo que implica dentro del cap, como por ser novato y por ser de primera ronda. Su contrato pues todavía tiene, sobre todo por ser tercer pick, tu contrato todavía tiene una importante cantidad de dinero muerto establecido. Finalmente, pues su salario es más económico del de muchos quarterbacks suplentes. Entonces, ahí va a seguir. Entonces, eso es lo que podemos decir por lo pronto de Trey Lance. Ahora, enfocándome, como había mencionado, ¿por qué el trade que se hizo por Trey Lance tuvo sentido en su momento? Es lo que yo consideraría un trade que se vio, bueno, yo obviamente estoy hablando desde mi propia percepción, es un trade de esos que se denominan low risk, high reward. Los 49ers en ese momento tenían situaciones muy comprometedoras. Una era un quarterback que no había tenido continuidad, que a pesar de que tenía buenos partidos, no tenía continuidad, ¿sí? Jimmy Garoppolo, desafortunadamente para nosotros, como equipo, no tenía un seguimiento en su desarrollo como quarterback. En todas las temporadas en las que tuvo la oportunidad de jugar gran parte de los partidos, pues afortunadamente se llegó a playoffs, se llegó lejos. Sin embargo, los partidos de las temporadas donde no jugó y dejó al equipo, digamos, con suplentes, pues desafortunadamente no se llegaba más allá bueno, no se llegaba a playoffs de manera definitiva. Entonces, se buscó la continuidad, ¿sí? También existía la necesidad de limitar vamos a llamarlo así, los contratos fuertes, ¿sí? Y en los contratos fuertes, pues estamos hablando de los contratos de jugadores de primera ronda, ¿sí? ¿Por qué? Para dar espacio, para poder darle continuidad al roster del equipo y tener a los jugadores clave a través de contratos mucho más amigables de los jugadores de refuerzo. Entonces, considerando estas cuestiones y la calidad del equipo, el riesgo que se toma para traer a Trey Lance puede considerarse como un riesgo asequible. ¿Por qué? Y eso ya se comprobó. Todos los picks que se usaron para obtener a Trey Lance fueron dos picks de que hubieran terminado en la pick 30, porque en ambas cuestiones el equipo de los 49ers llega a la final de conferencia, entonces le corresponderían los picks 29 o 30. Y francamente no hay una gran diferencia entre un pick 30 y una de segunda ronda, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues no fue tan perjudicial, porque los picks que se perdieron no fueron del todo malos. Entonces, si en un sentido estricto lo hablamos así, a pesar de que el trade no funcionó, tampoco perjudicó. Entonces, la parte de high reward, low risk, o sea, sí, high reward implica si le atinamos, nos va a ir bien,
pero si fallamos no nos va a ir tan mal. Entonces, esos picks, a pesar de que puede pensarse que se perdieron y que se jugó con el futuro del equipo, pues realmente no fue un efecto inmediato, porque el equipo, incluso sin esos picks, se está manteniendo dentro de un rubro de campeonato. Se mantiene un roster unido, se mantiene un roster con los jugadores clave, y dentro de esto no se pierde gran cosa. ¿Sí? Ahorita ya en el 2024 se recuperan todos los picks, van a empezar a llegar jugadores de recambio, van a llegar a jugadores igual que se van a empezar a desarrollar con la esperanza de que también puedan terminar como, como los jugadores que tenemos, ¿no? Sacaron George Kittle, sacaron Fanga, sacaron Divo, sacaron Fred Warner, sacaron Dre Greenlaw, y lo que ustedes quieran considerar, y trayendo a su vez jugadores que complementen vía agencia libre, como lo fue en su momento Jusic, a través de trades, como lo fue en su momento Trent Williams. Entonces podemos hablar de que ha sido un balance positivo al respecto de lo que se ha logrado con el equipo, ¿no? Obviamente también hablamos de jugadores que era indispensable tomar, como el caso de Ayuk, como el caso de Nick Bosa. Entonces, podemos hablar de que hemos tenido. Sí, es un mal pick, es un trade que terminó no dándonos beneficios, pero no es un trade que haya desbaratado la estructura del equipo como ya los hemos tenido. El peor pick sí va a estar entre uno de los peores trades de la historia, definitivamente, porque finalmente se dio mucho por un jugador que no rindió lo que esperábamos, pero no es el peor pick que se haya hecho, ni cerca. Ese se hizo por allá de 1978, 79, cuando se trajo a O.J. Simpson por una primera selección que terminó siendo la primera selección global, que incluso en esa instancia estamos hablando de un pick pues clave. ¿Sí? Pero bueno, ya la historia ahí, afortunadamente, y lo quiero decir así a modo de Bronx, afortunadamente no se tuvo ese pick, porque todo lo que trascendió después con Bill Walsh, después de ese mal pick, pues ahí lo tenemos. Bueno, continuando con nuestra presentación de lo que fue, disculpen, ahí tuvo un problema técnico. Pues después de tener arreglado, pues hablemos un poco de Cameron Latu. Cameron Latu también fue un pick de tercera ronda del cual se esperaba mucho. Desafortunadamente su debut no fue el que hubiéramos querido nosotros como aficionados. Tuvo un fumble, tuvo poco desempeño, no se pudo... no se notaba fuerte en los bloqueos, entonces está resultando ser una selección un poco decepcionante. Sin embargo, pues esperemos que mejore. Y obviamente el peor asunto está relacionado con lo que fue la línea ofensiva. Desafortunadamente nuestra línea ofensiva, o la ofensiva de la línea ofensiva, pues obviamente no jugó ninguno de los titulares, pero sí es preocupante que dentro de todo lo que sería el segundo y tercer equipo, pues no exista un jugador que podamos decir es confiable, porque finalmente, aunque tenemos una línea ofensiva decente cuando los titulares están sanos, Williams, Banks, Brendel, McKivitz, y Burford, es importante ver jugadores de los que se esperaba mucho, como Jason Paul, Nick Salish, incluso John Feliciano, Matt Pryor, que ya son veteranos, Jalen Moore, que ya tiene mucho tiempo con el equipo, siguen siendo altamente cuestionados por lo que pueden hacer. Entonces, ahí es donde podemos tener un área de oportunidad importante para lo que sería el equipo secundario, ¿no? Si bien tenemos cierto cuestionamiento con nuestra línea titular porque Brunskill y bueno, McGlinchey se fueron, es importante saber que detrás de estos jugadores titulares hay algo de confianza. Y bueno, eso sería los jugadores y unidades que estuvieron decepcionando en nuestra
pues en el partido, en el debut del equipo. Recordando obviamente que pues no hay necesidad de preocuparse mucho en el sentido de que gran parte de estos jugadores pues no van a formar parte del roster y que todavía hay tiempo para corregir e incluso traer a otros jugadores que pudiesen dar más confianza en un futuro. Y bueno, esto sería todo por el día de hoy en nuestro episodio, en el cual vamos a estar hablando acerca de lo que será la pretemporada. El próximo partido será ante Denver, el equipo, nuevamente, el equipo de Russell Wilson. No sabemos si jugará. Todavía no se sabe, incluso a ciencia cierta, cómo va a estar la situación del quarterback por parte de los 49ers. Aparentemente va a ser igual. Trey Lance y Sam Darnold estarán compartiendo, bueno, y Brandon Allen estarán compartiendo tiempo, buscando el puesto de quarterback 2, porque ya incluso, el propio Shanahan ha dicho que la única manera en que Purdy va a perder la titularidad es si tiene lo que se llamaría un meltdown, ¿no? Que fuera una catástrofe absoluta o se derritiera, que sería el contexto más adecuado. Esperemos seguirnos escuchando. Ya próximamente tal vez ya tengamos a mi compañera Marce, que también es parte de este podcast, de este video de 49ers en 60, lo que por cuestiones personales no pudo estar, pero estaremos tratando de hacer programas de manera continua, hablando sobre el equipo de los 49ers. Me despido, soy Stanley Gareda, alias El Profe, ahí donde me pueden ubicar en este lado. Como @ el profe-49 en Twitter, en X, y ahí también sigan a Africa NFL, que tendrá muchas sorpresas. Tenemos fantasy fútbol, tenemos podcasts acerca de sus equipos favoritos. Si no son fan de los Niners, pues pueden ver otros equipos, podcast sobre apuestas, etcétera, etcétera, con grandes personalidades y personas que saben mucho acerca de este deporte y de esta liga. Yo me despido, espero les haya gustado y nos vemos próximamente. Hasta luego, Go Niners.